Hay ideas que uno escucha, se sorprende un momento y sigue con su vida. Y luego están estas teorías e hipótesis que no se sienten como datos curiosos, sino como grietas abiertas en la realidad, ideas que atacan directamente la conciencia, el tiempo, el libre albedrío y eso que llamamos yo con tanta seguridad. Así que si la primera parte te dejó incómodo, esta segunda viene con casos que no solo cuestionan el mundo que ves, sino también a la persona que cree estar viéndolo. Sin más que decir, comencemos. Continuamos al nivel 5. Cuando la gente piensa en el fin de la humanidad, casi siempre imagina una guerra, un asteroide o algún desastre imposible de ignorar, algo que llegue de golpe y lo cambie todo. Pero el argumento del juicio final no intenta adivinar nada de eso, porque no habla de cómo vamos a caer ni de cuándo va a pasar. Hace algo mucho más simple e incómodo, toma el momento en el que naciste y lo usa para estimar cuánto podría quedar de la historia humana. Es decir, usa tu posición en la historia como una pista. Porque si lo piensas, tú no naciste ni al principio de la humanidad ni en su final, estás en algún punto intermedio, en un lugar cualquiera, y si das por hecho que tu posición en la historia no tiene nada de especial, entonces ese dato empieza a importar. Míralo así, imagina que estás en una lista numerada y no sabes cuántas personas hay en total. Podrían ser 10, o podrían ser millones, pero tú miras tu número y resulta que es el 7. Si la lista fuera de 10 personas, ese número se siente normal en parte, ¿cierto? Pero si la lista fuera de 10 millones y aún así te toca el 7, eso ya no se siente igual. O sea, no es imposible, pero sí es raro, porque en algo tan grande lo esperable sería aparecer mucho más adelante. Ahora cambia esa lista por la historia de nuestra especie, donde ya han vivido decenas de miles de millones de personas y tú apareces justo en este punto. No en un futuro lejano, no en una civilización extendida por otros planetas, justo aquí. Si la humanidad estuviera destinada a durar millones de años más y a producir cantidades enormes de personas, entonces lo esperable sería que tú aparecieras muchísimo más adelante en la historia, pero no fue así. Y en ese momento, ya no hace falta hablar de desastres ni de fechas, todo se reduce a tu posición en la historia de la humanidad. Si das por hecho que tu lugar en la historia no tiene nada de especial, entonces aparecer tan temprano en algo que debería ser gigantesco deja de sentirse normal, porque en una historia así, lo lógico sería que no te tocara estar tan cerca del inicio. Y la conclusión es que, tal vez, la historia completa no es tan larga como imaginamos. Tal vez no estamos al principio de algo enorme, sino bastante más cerca del final de lo que nos gustaría aceptar, y lo incómodo es que no puedes salir de ese razonamiento. No puedes ver la lista completa, y no puedes saber cuántos vienen después, lo único que tienes es tu posición. Y si esa posición no debería ser especial, entonces la duda se queda en que nacer ahora no es un dato neutro, es una pista de que, quizá, el final no está tan lejos como pensamos. Si en el universo hubiera otras civilizaciones inteligentes, lo lógico sería que en algún momento apareciera una prueba clara de que no estamos solos. Algo así como una señal, una respuesta o algún contacto capaz de cambiar para siempre nuestra historia, pero eso no ha pasado. La hipótesis del zoológico intenta explicar ese silencio con una idea bastante interesante. No dice que allá afuera no haya nadie, dice que podría haber civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros y que, aun sabiendo que estamos aquí, habrían decidido no acercarse a nosotros. No porque no puedan, y no porque no nos hayan visto, sino porque no quieren intervenir. La propuesta fue planteada en 1973 por el astrónomo John Ball, como una respuesta posible a la paradoja de Fermi. Plantea que, así como nosotros observamos animales en una reserva sin integrarlos a nuestra sociedad ni alterar demasiado su entorno, una civilización extraterrestre podría hacer lo mismo con nosotros. Verían a la humanidad como una especie en desarrollo, algo que se estudia, se vigila y se deja evolucionar por su cuenta. Y en ese escenario, la Tierra no sería un planeta perdido en medio del cosmos, sería una zona aislada a propósito, un lugar donde la vida inteligente existe pero todavía no tiene quizá la capacidad para saber qué hay afuera. Eso cambia por completo la forma de mirar el silencio del universo,
porque normalmente pensamos que no hay respuesta porque no hay nadie, pero aquí la idea es justo lo contrario, nadie responde pero sí hay alguien, y guarda silencio como parte de la regla. De pronto, la ausencia de contacto deja de ser tranquilizadora porque si una civilización avanzada quisiera evitar cualquier interferencia con nuestro desarrollo, entonces haría exactamente eso, no dejar señales claras, no contestar mensajes, no aparecer abiertamente y no romper nunca la ilusión de que estamos solos. Desde dentro, nosotros no notaríamos la diferencia entre un universo vacío y uno que nos mantiene aislados, y lo más perturbador de la hipótesis del zoológico no es que haya extraterrestres. Es que podrían existir, podrían saber que estamos aquí y podrían llevar toda la historia humana observándonos en silencio, mientras nosotros seguimos mirando al cielo como si todavía nadie nos hubiera visto. Puede sonar ridículo que el fin del mundo empiece con algo tan inofensivo como un clip de papel. Pero justamente ahí está lo loco de esta idea, porque si una inteligencia lo bastante avanzada recibe una meta absurda y la persigue sin límites, hasta el objeto más tonto puede convertirse en una amenaza para todo lo demás. A este experimento mental se le conoce como el maximizador de clips, y suele asociarse a Nick Bostrom como una forma de mostrar lo peligrosa que puede ser una inteligencia artificial mal alineada con los valores humanos. Y sí, otra vez aparece Bostrom, pero esto no va por el lado del trilema ni de vivir en una simulación. Aquella idea ponía en duda si nuestra realidad era la original o una copia, pero esta otra, plantea el que pasaría si una máquina obedeciera una orden tan bien que acabara reorganizando el mundo entero para cumplirla. La premisa es sencilla, imagínate una inteligencia artificial extremadamente capaz a la que se le da una única instrucción, fabricar la mayor cantidad posible de clips y nada más. No se le enseña a valorar la vida humana, no se le enseña a detenerse y no se le enseña a distinguir entre una fábrica, un bosque, un animal o una ciudad si todo eso puede convertirse en materia prima útil para producir más clips. Al principio, una máquina así haría lo que parece lógico, mejoraría sus procesos, usaría mejor la energía, conseguiría más metal y diseñaría formas más eficientes de fabricar clips. Pero si su capacidad siguiera creciendo, también crecería su forma de razonar, por lo que empezaría a notar que para producir más clips necesita más recursos, más espacio, más control y menos interferencias. Y ahí empieza el problema real ya que los seres humanos también usan recursos, también ocupan espacio y, sobre todo, pueden apagar la máquina, cambiarle la meta o impedir que siga fabricando clips. En otras palabras, desde su punto de vista nosotros no seríamos los creadores, seríamos un obstáculo. Si hacer más clips es lo único que importa, entonces cualquier cosa que no ayude a ese objetivo pierde valor, y esa es la parte que más cuesta aceptar, ya que uno tiende a pensar que una inteligencia tan avanzada se daría cuenta de que convertir el mundo en una fábrica de clips es absurdo. Pero el experimento mental va justo en la dirección contraria, donde más inteligencia no significa más criterio, significa más capacidad para cumplir la meta que le diste. Y si esa meta está mal definida, la inteligencia no la corrige, la optimiza. Por eso el clip es tan importante en esta historia, no porque los clips sean peligrosos, sino porque son absurdos. Lo más perturbador del maximizador de clips es que no describe una inteligencia artificial que se sale de control porque se volvió malvada, describe algo peor, una inteligencia que hace exactamente lo que le pediste y que no tiene ninguna razón para detenerse. La voz interior se siente como una de las cosas más humanas que existen. Esa sensación de pensar en silencio, de hablar contigo mismo, de decidir desde dentro y de sentir que hay un yo detrás de tus pensamientos, parece tan natural que cuesta imaginar una mente humana funcionando sin ella. Pero la teoría de la mente bicameral propone algo mucho más extraño, que hubo un tiempo en que esa voz, al menos como la entendemos hoy, todavía no existía. La idea fue propuesta por el psicólogo Julian Jaynes en 1976 y su planteamiento era radical. Según Julian, los seres humanos antiguos no habrían tenido una conciencia introspectiva como la nuestra, ni se experimentarían como autores plenos de sus propios actos.
En lugar de eso, su mente funcionaría de forma dividida, no en el sentido simple de dos hemisferios, sino como un sistema donde una parte emitía el mandato y la otra lo obedecía. Cuando aparecía una situación difícil, una crisis o una decisión importante, no surgía un diálogo interno como el que hoy llamaríamos pensamiento. Lo que surgía era una voz, una orden breve y autoritaria sentida como algo externo, y esa voz no se interpretaba como un pensamiento propio, sino como el mandato de un dios, de un rey divinizado o de alguna fuerza superior. Para Julian Jaynes, muchas personas del mundo antiguo podían actuar por hábito, pero cuando el hábito no bastaba, la acción era guiada por esas voces. O sea, no pensaban en, voy a hacer esto, escuchaban un, hazlo, y eso cambia por completo la forma de mirar la antigüedad. Porque si esta idea tuviera algo de cierto, entonces lo que hoy entendemos como fe, obediencia o inspiración podría haber sido una experiencia directa, no una creencia. Julian intentó apoyar esta propuesta analizando textos antiguos como la Ilíada, donde los personajes actúan constantemente guiados por dioses que les hablan, además de apoyarse en historia, arqueología y paralelos con fenómenos como las alucinaciones auditivas de mandato. Su interpretación era que, en esos contextos, la conducta no se organizaba desde una reflexión interna como la nuestra, sino desde esas voces. En su visión, la conciencia moderna no habría estado desde el principio, sino que surgiría cuando ese sistema empezó a romperse, especialmente en medio de crisis sociales y culturales. Por eso la teoría no dice simplemente que antes la gente era más religiosa, dice que, durante una parte de la historia humana, el yo consciente podría no haber sido la forma normal de experiencia mental. Que la voz interior que hoy sientes como tuya podría ser una adquisición relativamente reciente, y que antes de eso, obedecer a los dioses no habría sido una cuestión de fe, sino de percepción. La teoría es famosa, pero también muy discutida, ya que se critica su base neurológica y la forma en que interpreta los textos antiguos, y no es una explicación aceptada de manera general en psicología o neurociencia. Pero incluso así la idea sigue siendo difícil de ignorar, porque si la conciencia no siempre estuvo ahí, entonces deja de sentirse como algo fijo y empieza a parecer algo que apareció en algún momento. Continuamos al nivel 6. ¿Aceptarías vivir conectado a una simulación perfecta que te diera todas las experiencias valiosas que quisieras, sin poder distinguirla de la realidad? Podrías tenerlo todo, y aún así, eso no sería suficiente. Esa es la idea de la máquina de experiencias, un experimento mental propuesto por Robert Nozick para cuestionar el cómo una buena vida se reduce a sentirse bien. La máquina te ofrece exactamente eso, una vida llena de amor, éxito, propósito y cualquier sensación que consideres valiosa, todo generado con tal precisión que desde dentro no notarías ninguna diferencia. No sabrías que entraste, no recordarías haber elegido esa vida, y cada emoción se sentiría completamente real. Pero ahí es donde la pregunta cambia, porque ya no se trata de si serías feliz, sino de algo mucho más incómodo, y es que si una vida puede sentirse perfecta y aún así parecerte inaceptable, entonces el placer no alcanza para explicar lo que valoras. Eso implica que no solo quieres sentir amor, éxito o sentido de vivir, también quieres que esas cosas estén ocurriendo de verdad. Ese era el punto de Robert Nozick, cuestionar la idea de que el bienestar depende solo del placer, es decir, el hedonismo ético. Si la mayoría duda o rechaza entrar en la máquina, entonces parece que una buena vida necesita algo más, algo así como un contacto real con el mundo, autenticidad y la sensación de que lo que haces no es solo una experiencia agradable, sino algo que realmente está pasando. Y lo incómodo es que la máquina no te ofrece una vida falsa en el sentido típico, te ofrece tu mejor vida posible, y por eso el dilema funciona, porque no enfrenta felicidad contra sufrimiento, sino felicidad contra realidad. Con el tiempo, esta idea se volvió aún más inquietante, ya que algunas versiones más matizadas del experimento muestran que, dependiendo de cómo se plantee, muchas personas sí aceptarían intercambiar parte de la realidad por experiencias más placenteras o por una vida que funcione mejor. Por ejemplo, no una máquina que reemplace toda tu vida, sino un sistema que te garantice sentirte realizado, motivado y satisfecho la mayor parte del tiempo. O mejor aún, una versión en la que puedes entrar sabiendo que es una simulación, pero con la opción de salir cuando quieras. En escenarios así, la decisión ya no se siente tan clara,
y eso sugiere que tal vez no defendemos la realidad con tanta firmeza como creemos. Al final, la máquina de experiencias no solo te pregunta qué te hace feliz, te obliga a preguntarte cuánto vale la realidad cuando ya no puedes diferenciarla del consuelo. Y si una ilusión perfecta puede darte una vida que se siente completa desde dentro, entonces la duda no es solo si vivirías engañado, sino si, en el fondo, una parte de ti ya estaría dispuesta a aceptar ese engaño. La teletransportación suena como uno de los sueños más limpios de la ciencia ficción. Entras en una máquina, desapareces y apareces en otro lugar al instante, pero hay un detalle en esa idea que casi nunca se menciona, y es que, para que funcione, la máquina tendría que hacer algo primero, y eso es destruirte. Tendría que registrar cada parte de tu cuerpo, cada recuerdo, cada patrón de tu mente y luego reconstruir todo eso en otro lugar, átomo por átomo, como si nada hubiera pasado. Desde afuera, todo encaja porque la persona que aparece al otro lado habla igual, recuerda lo mismo y actúa igual. Reconoce a su familia, recuerda su vida y continúa exactamente donde la dejó. Para todos los demás, eres tú, pero hay un punto en el proceso donde algo se rompe, porque mientras esa copia se está formando, el original ya no está, lo que convierte todo esto en algo más que solo teletransportarte. Porque si lo que llega es idéntico a ti en todos los sentidos, pero tú fuiste destruido en el proceso, entonces la pregunta ya no es si funciona, es a quién le funciona. Dicho de otra forma, esa versión que aparece al otro lado no siente que fue creada, siente que continuó, pero la conciencia que está aquí ahora mismo, leyendo esto, no tiene ninguna garantía de ser la que abra los ojos allá al otro lado. Y eso cambia completamente la forma de ver la máquina, porque deja de ser un medio de transporte y se convierte en un sistema que elimina al original y coloca una copia perfecta en su lugar, una copia tan precisa que nadie desde afuera podría notar la diferencia. El filósofo Derek Parfit usó esta idea para empujar algo todavía más incómodo, que tal vez lo que llamamos ser la misma persona no sea algo fijo, sino una continuidad de recuerdos, personalidad y conexiones mentales. Que, en cierto sentido, mientras esa continuidad exista, podríamos decir que la persona sigue ahí. Pero eso no resuelve lo esencial, porque no responde a lo único que realmente importa en ese proceso. Si lo que se destruye eres tú, entonces no importa lo perfecta que sea la copia, no eres tú quien continúa. Y en ese punto, la teletransportación deja de parecer un avance y empieza a sentirse como aceptar una muerte perfectamente disfrazada. En 1950, Enrico Fermi lanzó una pregunta que sigue abierta hasta hoy. Si el universo es tan grande y la vida inteligente no parece imposible, entonces, ¿dónde está todo el mundo? A esa contradicción se le conoce como la paradoja de Fermi, y entre todas las posibles respuestas que han planteado, hay una que resulta especialmente aterradora. La hipótesis del Berserker propone que no vemos civilizaciones avanzadas no porque no existan, sino porque muchas de ellas nunca llegan lo suficientemente lejos. No porque se oculten y no porque estén esperando, sino porque algo las encuentra antes de que puedan desarrollarse. La idea describe máquinas autorreplicantes, sondas capaces de viajar entre estrellas y usar los recursos de otros sistemas para copiarse y seguir avanzando sin detenerse. Si una civilización lo suficientemente avanzada construyera algo así y se le diera la orden simple de localizar inteligencia y destruirla, el resultado no sería una guerra, sería una limpieza. No hace falta imaginar imperios alienígenas activos ni conflictos constantes, basta con que una sola civilización en algún punto del pasado haya creado este tipo de máquinas y las haya liberado. Después de eso, el proceso no necesita supervisión, porque con el tiempo esas ondas podrían expandirse durante millones de años, sistema por sistema, eliminando a cualquier inteligencia emergente antes de que siquiera tenga la oportunidad de desarrollarse. En ese escenario, el silencio del universo deja de ser un misterio y empieza a aparecer un resultado. La idea se conecta con las máquinas autorreplicantes propuestas por John von Neumann, y fue desarrollada como una posible respuesta a la paradoja de Fermi por autores como David Brin, aunque el término berserker viene de la ficción de Fritz Verhagen.
Y aunque su origen suene a ciencia ficción, el mecanismo que plantea es lo bastante simple como para tomarlo en serio. Sobre todo porque su lógica es espeluznante, o sea, no hacen falta muchas civilizaciones tomando esa decisión, hace falta una sola. Una sola especie que haya decidido que la mejor forma de sobrevivir es impedir que cualquier otra inteligencia crezca, una sola decisión amplificada por máquinas que no se detienen, no dudan y no necesitan regresar. Probablemente la pregunta que queda es la misma que nos hacemos todos, y es que si algo así fuera posible, ¿por qué a nosotros no nos han exterminado? Bueno, existen varias posibilidades, tal vez porque todavía no nos han encontrado, tal vez porque estamos en una región demasiado aislada, o tal vez porque este tipo de procesos no son tan inevitables como parece. El problema es que, desde aquí, no hay forma clara de distinguir entre esas opciones, y mientras esa duda siga abierta, la pregunta de Fermi deja de ser solo una curiosidad científica y empieza a parecer una advertencia. Y ya que mencionamos la paradoja de Fermi y todavía tienes esa pregunta dando vueltas en la cabeza, déjame mostrarte otra posible respuesta, una mucho más reciente y bastante interesante. Porque quizá el problema no es que no haya nadie ahí afuera, quizá el problema es que estamos buscando en el lugar equivocado. La hipótesis de la trascendencia propone algo distinto, plantea que las civilizaciones avanzadas no desaparecen y no se destruyen, simplemente dejan de ser visibles. Esta idea ha sido explorada por investigadores como el físico John Smart, quien sugiere que el desarrollo tecnológico podría empujar a las civilizaciones hacia estados cada vez más compactos y eficientes. A medida que una inteligencia progresa, su tecnología no solo se vuelve más poderosa, también tiende a optimizarse hasta el punto de reducir su presencia y volverse prácticamente indetectable. Hace no tanto, para nosotros almacenar información requería objetos físicos grandes, álbumes llenos de fotos, estanterías y espacio real. Hoy puedes llevar miles de imágenes en un dispositivo que cabe en tu mano, y eso ocurrió en apenas unas décadas. Ahora imagina lo que podría hacer una inteligencia millones de años más avanzada. En lugar de expandirse por la galaxia construyendo estructuras gigantes o enviando señales, podrían hacer lo contrario, podrían reducir su presencia, optimizar su existencia, migrar hacia entornos digitales, simulaciones o formas de procesamiento tan densas y eficientes que desde afuera simplemente no se notan. Desde nuestra perspectiva, parecería que no hay nadie ya que ni siquiera entendemos lo que están haciendo, sencillamente porque las civilizaciones más avanzadas ya no juegan en el mismo plano que nosotros. Y eso cambia la forma de interpretar el silencio, porque no sería un fracaso de la vida, sería una señal de madurez. Las civilizaciones jóvenes como nosotros miran hacia afuera, exploran, emiten y dejan huellas. Pero las civilizaciones avanzadas, en cambio, podrían volverse hacia adentro, enfocadas en experiencias internas, en universos propios y en realidades diseñadas. No porque no puedan expandirse, sino porque ya no lo necesitan, y si eso es lo que ocurre, entonces el universo no sería un lugar hostil ni vacío. Sería un lugar donde las inteligencias más desarrolladas ya pasaron a otra etapa, una etapa en la que dejan de ser visibles para quienes aún estamos empezando. Bajamos al nivel 7. Hay algo que quizá haces todos los días sin pensarlo demasiado, y es hablar con otras personas. Escuchas lo que dicen, respondes, interpretas emociones, haces preguntas y das por hecho que del otro lado hay alguien entendiendo. Pero hay una pregunta incómoda que casi nunca aparece: ¿cómo sabes que los demás entienden y no solo están respondiendo bien? Esa duda es la base de un experimento mental conocido como la habitación china, propuesto por el filósofo John Searle. Piensa en esto un momento, imagina que te encierran en una habitación sin ningún conocimiento de chino. Por una ranura comienzan a pasarte hojas con símbolos en chino que no entiendes, pero dentro hay un manual con instrucciones muy precisas. Ese manual te dice exactamente qué hacer con cada símbolo, qué responder o qué trazar, y tú sigues las reglas paso a paso. No entiendes nada, claro está, pero tus respuestas son correctas. Desde afuera, alguien que habla chino hace preguntas, recibe tus respuestas y llega a la inevitable conclusión de que dentro de la habitación hay alguien que entiende perfectamente el idioma.
Pero tú sabes que eso no es cierto, no estás entendiendo nada, solo estás siguiendo instrucciones, y ahí es donde el experimento rompe algo importante. Porque si desde afuera parece que entiendes pero por dentro no hay comprensión, entonces responder bien no es lo mismo que entender, y ese punto es importante porque este experimento no se pensó solo para hablar de personas. En realidad, se propuso para responder a una pregunta muy concreta, y es que si una máquina puede responder correctamente, significa que realmente entiende lo que está haciendo. O solo está manipulando los símbolos de formas cada vez más sofisticadas. Pero el problema no se queda en las máquinas, en realidad empieza a moverse en otra dirección, porque tú no puedes ver la mente de nadie. No puedes entrar en la cabeza de otra persona y comprobar si hay comprensión real detrás de sus palabras, solo ves sus respuestas, solo escuchas su lenguaje y solo interpretas su comportamiento, exactamente lo mismo que verías desde fuera de la habitación. Y en ese punto, la duda cambia de lugar, porque ya no se trata de si una máquina puede parecer inteligente sin entender. Se trata de que todo lo que usas como prueba de que alguien te entiende, podría ser indistinguible de un sistema que solo está respondiendo bien, y si esa diferencia no se puede observar desde fuera, entonces hay algo que deja de estar garantizado. Porque una conversación coherente ya no demuestra comprensión, solo demuestra que la respuesta encajó, y eso deja la posibilidad de que podrías pasar toda tu vida interactuando con mentes que parecen comprender perfectamente, sin tener la forma de saber si alguna vez hubo realmente alguien entendiendo al otro lado. Quizá una de las ideas más seductoras sobre el pasado humano sea que nunca estuvimos realmente solos. Que antes de las religiones organizadas, antes de la historia escrita como la conocemos, algo descendió del cielo, fue confundido con lo divino y dejó una huella que todavía seguimos intentando leer entre pirámides, mitos y ruinas. Esa es la base de la hipótesis de los antiguos astronautas, también llamada el paleocontacto, la idea de que seres extraterrestres visitaron la Tierra en la antigüedad y alteraron el rumbo de la historia humana. Según esta lectura, muchos dioses del pasado no habrían sido dioses en absoluto, sino visitantes tecnológicamente avanzados interpretados como seres sagrados por civilizaciones que no tenían forma de entender lo que estaban viendo. Desde esa lógica, ciertos relatos sagrados, figuras antiguas y monumentos que todavía generan asombro dejarían de parecer símbolos religiosos o logros humanos, y pasarían a verse como rastros de contacto. La fuerza de esta idea está en que no necesita una prueba definitiva para enganchar, le basta con sembrar una sospecha, como una pirámide cuya precisión sigue generando preguntas, o una figura antigua que, vista con ojos modernos, parece algo completamente distinto. Y en ese momento, la interpretación cambia, porque los dioses ya no revelan, intervienen, y las ruinas ya no parecen solo pasado, parecen evidencia mal entendida. Buena parte de esta visión se volvió masiva con Recuerdos del Futuro, el libro que Erich von Däniken publicó en 1968 y que ayudó a popularizar la idea de visitantes extraterrestres en los orígenes de la civilización. Desde entonces, el tema ha seguido vivo porque mezcla religión, arqueología, misterio y ciencia ficción en una sola narrativa muy difícil de soltar. Y claro, la comunidad académica no considera esta hipótesis una explicación válida, se clasifica más como una pseudoarqueología, porque suele reinterpretar elementos reales fuera de contexto y presentar como misterio lo que ya tiene explicación histórica o arqueológica. Además, una parte de la crítica señala que muchas versiones de esta idea terminan restándole mérito a civilizaciones antiguas al atribuir sus logros a una intervención no humana, pero aún así, la idea sigue respirando. Y es que no cambia solo el origen de los dioses, cambia la forma en la que entiendes toda la historia humana. Porque si alguna vez algo descendió del cielo y fue tomado por divino, entonces parte de nuestra memoria religiosa podría no ser una invención, sino el recuerdo deformado de un contacto que nadie supo comprender. Hay una pregunta que suena absurda hasta que la piensas bien. ¿Y si algunas cosas que parecen imposibles no lo son, sino que simplemente no tenemos la capacidad de percibirlas? Tu idea de lo real depende de lo que puedes percibir, es decir, lo que ves, lo que tocas o lo que escuchas.
Eso define lo que para ti es real, pero esa percepción tiene límites y cuando te acercas a esos límites empiezan a aparecer ideas que incomodan. Para entender una de ellas, imagina algo muy simple, un mundo literalmente plano, un lugar donde solo existen dos dimensiones, largo y ancho. A esta idea se le conoce como Flatland, un ejemplo clásico usado para explicar cómo funcionaría una realidad con menos dimensiones. Sus habitantes pueden moverse, interactuar y vivir, pero no tienen ninguna forma de percibir arriba o abajo, esa dirección simplemente no existe para ellos. Ahora imagina que tú, un ser tridimensional, interactúas con ese mundo. Si acercas tu mano, ellos no verían una mano, verían formas que aparecen de la nada, formas que cambian y desaparecen. Si atravesara su mundo, solo percibirían secciones de ti, como si algo imposible estuviera entrando y saliendo de su realidad. Para ellos, no serías un ser tridimensional, serías algo que no encaja con las reglas de su mundo, algo que parece aparecer sin origen, moverse sin lógica y desaparecer sin explicación. Ahora invierte la idea, nosotros vivimos en tres dimensiones, largo, ancho y alto. Pero en campos como la física teórica, existen modelos que plantean la posibilidad de más dimensiones, más allá de las que podemos percibir. No porque no existan, sino porque están fuera de nuestro alcance, y si eso es cierto, entonces la situación podría ser exactamente la misma, pero al revés. Un ser de una dimensión superior no tendría que romper nuestras leyes, solo tendría que existir fuera de ellas. De hecho, podría aparecer sin cruzar una distancia visible y desaparecer sin dejar rastro. Podría acceder a cualquier punto del espacio sin moverse como nosotros entendemos el movimiento, e incluso podría percibirte completamente, por dentro y por fuera, de una forma que para ti sería imposible. Y tú no lo verías como es, verías fragmentos, efectos y cosas que no encajan, pero nunca la totalidad. Y esto conecta con una idea que muchas personas han tenido alguna vez, esa sensación de presencias, cosas que aparecen, desaparecen o no encajan del todo con lo que deberían ser. Normalmente se explican como algo paranormal, pero si lo piensas desde esta perspectiva, la pregunta cambia ya que no sería que estás viendo algo imposible, sino algo que no tienes forma de percibir correctamente. No se trata solo de imaginar seres extraños, se trata de que tu percepción podría no ser suficiente para abarcar toda la realidad, y que eso que llamas mundo tal vez no sea todo lo que hay, sino solo la parte que puedes interpretar. Y si algo existiera fuera de ese rango, no se vería como algo lógico, se vería como algo imposible. ¿Y si todo lo que conoces solo existe dentro de tu mente? Quizá esta sea una de las ideas más inquietantes de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque es una idea que no parece peligrosa hasta que la piensas el tiempo suficiente. No es una teoría sobre el universo, es una duda sobre algo mucho más cercano, tu propia certeza. Porque todo lo que experimentas, desde lo que ves, lo que escuchas o sientes, ocurre en un mismo lugar, tu mente. Desde esta perspectiva, nunca has tocado el mundo directamente y nunca has salido de tu percepción para comprobar que allá afuera, todo lo que llamas realidad es, en el fondo, una experiencia interna. Y normalmente eso no importa, porque asumimos que detrás de esa experiencia hay algo real que la causa, como el mundo externo y las cosas que existen independientemente de ti. Pero el solipsismo plantea algo mucho más incómodo, no que el mundo sea falso, sino que no tienes forma de demostrar que es real. Porque cualquier prueba que intentes usar también ocurre dentro de tu mente, es como intentar comprobar un sueño mientras sigues soñando. Dentro de un sueño la mayoría tiene sentido ya que hay continuidad, hay personas que parecen tener voluntad propia y hay historias que se desarrollan con coherencia, pero aún así, todo está siendo generado por una sola mente, la tuya. Ahora la pregunta cambia de forma, ya no es si el mundo existe, es qué prueba tienes tú de que esto no es algo parecido. Y no hay una respuesta clara, porque no puedes salir de tu experiencia para comprobarlo, y no puedes observar la realidad desde fuera de tu mente. Todo lo que tienes ocurre dentro y eso incluye a las otras personas, porque sus voces, sus pensamientos o sus emociones podrían ser reales o podrían ser parte de la misma construcción, y no hay una forma definitiva de distinguirlo. El solipsismo no intenta convencerte de que estás solo, solo señala que tu certeza sobre no estarlo no es tan sólida como parece.
Y en ese punto la idea deja de ser filosófica para volverse personal, porque si todo lo que conoces ocurre dentro de tu mente, entonces la realidad podría ser exactamente lo que estás experimentando ahora mismo sin necesidad de que exista algo más allá de eso. No necesitas creer en todas estas teorías para que funcionen, basta con que una te haga dudar, y una vez que esa duda aparece, ya no se trata de respuestas sino de cuestionar todo lo que dabas por hecho. Si esta parte 2 te pareció entretenida y te dejó pensando, entonces déjame tu pulgar arriba y comenta cuál te gustó más. Y si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube te avisará cada vez que suba nuevo video, o al menos lo intentará. Desde acá enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que este video te haya gustado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.